Jesús resucitó. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Amén. Jesús resucitó. Saben que la tumba estaba abierta. Ahora vamos a leer el pasaje. Jesús no estaba en esa tumba. Y fueron muchos los inventos que se hicieron para desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que los sacerdotes habían pedido una guardia especial en la tumba para que no vinieran a decir los discípulos de que lo habían sacado de ahí ni que lo sacaran. A pesar de todo lo que se había previsto para que no se violara esa tumba, el poder de la resurrección venció todo eso. El poder de la resurrección venció todo. Así que podemos confiar en este Dios todopoderoso. Quiero compartir este pasaje que es tan deslumbrante y me gustaría que usted se pusiera en el lugar de estas mujeres que fueron ese día a la tumba. Fueron con la idea de perfumar el cuerpo de Jesús, pero se encontraron con la tremenda sorpresa. Dice 28:1 del libro de Mateo: pasado el día de reposo, que era el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, que era el domingo, un domingo como hoy, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Este pasaje es uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en las Escrituras. Cristo no estaba en la tumba. Jesús era realmente el Hijo de Dios que había venido a entregar su vida para redimirnos a nosotros. Cristo había resucitado. He aquí Él no estaba en la tumba. ¿Lo puedes creer? Saben que es muy importante que tú creas esto, que no lo dudes por lo que viene. Por lo que viene. Es importante que tú creas esto, que realmente Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén. Denle un aplauso a Dios. Gracias, Jesús. ¿Qué es resucitar? ¿Qué es resucitar? Resucitar es una acción que algo que había muerto vuelve a la vida. ¿Sí? Jesús había muerto y volvió a la vida. Resucitó. Ese proceso de dar vida a lo que estaba muerto es lo que se llama resucitar. ¿Sí? Jesús resucitó. Ahora, lo lindo de esto, que cuando Jesús resucitó, todas las promesas que Él había dado a sus discípulos volvieron a tener vida. ¿Sí? Fíjense, una de las promesas, el Señor había dicho que aunque el que cree en mí, el que cree en Dios, crea también en mí, ¿sí? Y yo voy a preparar morada en los cielos. Había sido una promesa. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, esa promesa que Él le había dado a los discípulos no se podría cumplir, ya no la creeríamos. Pero como Él resucitó, yo creo que Él resucitó, yo creo ahora que Él está preparando morada para mí en los cielos. Amén.
Y yo quiero vivir en esas moradas. ¿Usted también? Amén. Yo quiero vivir en esas moradas en los cielos. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo eso. Si él hubiera muerto y no hubiera resucitado, esa promesa no tendría ningún valor. Pero como él murió y resucitó, entonces yo creo, yo también voy a resucitar el día que muera. ¿Amén? Yo lo creo. Eso me abre a mí una esperanza de vida. Ahora, lo lindo de todo esto, hermano, y es lo que quiero compartir con ustedes en este día, es que hay una palabra en el libro de Romanos que vamos a compartir, que me dice a mí que el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu hoy vive en mí. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios vive en usted? Amén. Vamos a leer el pasaje de las Escrituras. Romanos 8:11. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Amén? Ahora, hay una promesa tremenda de Jesús que Él dijo que todos los que creen en Él, el Espíritu de Dios vendría a vivir en sus vidas. ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Quieren que lo leamos? Vamos al libro de Juan. Porque es importante que corroboremos todo lo que decimos con la palabra del Señor. Amén. 7:33. Yo siempre le digo a los hermanos, por eso es importante, Juan 7. Es importante que usted tenga su Biblia. Porque de acá arriba uno puede decir cualquier cosa, pero es importante que lo que uno diga esté respaldado por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la importante, es lo que da vida. No lo que dice solamente el predicador, la palabra es la que tiene poder, la palabra es la que da vida, la palabra es la que vale, ¿sí? Y en el libro de Juan, en el capítulo 7, dice 38, el que cree en mí, todos aquí hemos creído hoy porque hemos hecho la oración de fe, amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido porque Jesús no había muerto. Pero todos los que creen en Él iban a recibir ese Espíritu en sus vidas. Amén. Por lo tanto, si usted creyó en Jesús, el Espíritu de Dios vive en usted. Amén. ¿Está contento por esto? Gloria a Dios. Ahora, ¿saben qué? Si el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en usted, ese Espíritu que resucitó a Cristo puede resucitar en su vida cualquier cosa que pueda estar muerta o pueda estar desfalleciendo. ¿Sí o no? ¿Saben que a veces nuestra fe está muerta? ¿Amén? Ya no creo más en nada. A veces nuestro matrimonio puede estar muerto. Ya este matrimonio está muerto, ya no tiene más vida, ya es imposible revivirlo. ¿Sí? Ya mi economía está muerta, ya estoy liquidado. Ya mis sueños están muertos, es imposible alcanzarlos. ¿Sí? Puede haber muchas cosas que estén muertas en nuestras vidas, pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el que resucitó a Cristo, puede resucitar cualquier cosa que esté muerta en nuestras vidas. ¿Amén? Esto es lo importante. Ese mismo Espíritu está en nosotros. Así que si hay algo muerto, si hay algo que vos pensás que ya no le podés dar vida, porque pasaron los años,
porque la situación se agrava, porque la economía está cada vez más difícil, porque no puedo conseguir un trabajo que me sustente, es algo que ya es imposible lograrlo, el Espíritu de Dios que mora en vos puede darle vida nuevamente. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén. Es fundamental, hermano, que como hijos de Dios creamos que la presencia del Espíritu en nuestras vidas puede renovarnos, puede transformarnos, puede hacer resucitar cualquier cosa que pueda estar muerta en nosotros. Es muy importante porque eso es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Amén? El mundo me arrastra a situaciones en las que realmente muchas veces entro en desesperación. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios dentro mío, Él me promete que si resucitó a Cristo puede resucitar juntamente todas las cosas que en mi vida puedan estar desfalleciendo. ¿Amén? Gloria a Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu vivificador, es un espíritu que le da vida a las cosas. ¿Sí? En el principio, en el libro de Génesis, dice que las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios estaba esperando que Dios dijera la palabra para comenzar a crear todas las cosas. ¿Amén? ¿Sí o no? Si el Espíritu de Dios se mueve en tu vida, ¿cómo está el Espíritu? ¿Se está moviendo en tu vida? ¿Está moviendo el Espíritu de Dios en tu vida? Si el Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida, entonces cree que Él está esperando que la palabra que fue sembrada en tu corazón, comience a creerla y Él le va a dar vida. ¿Amén? Él es un espíritu creador, es un espíritu que le da vida a las cosas. La palabra es sembrada en tu corazón y el Espíritu es el que le da vida a la palabra. ¿Amén? Este día, hermano, es un día tremendo. Si el Espíritu de Dios no se está moviendo en nosotros, puede ser que estemos en tinieblas todavía. Y las tinieblas a nosotros nos producen caos. Como decía ayer la pastora, nos producen desilusión, nos producen desencanto, nos producen tristeza. En medio de las tinieblas hay tristeza. Pero cuando hay luz en nuestras vidas, la luz transforma las cosas y transforma las tinieblas. La luz hace desaparecer las tinieblas. ¿Amén? Y el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos es en nosotros la luz de vida. Es en nosotros la luz de vida. Y esa luz de vida es la que hace que nosotros podamos ser vivificados por la palabra. Entonces, cuando el Espíritu le da vida a la palabra, vienen a nosotros: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Amén? Jehová es mi pastor y nada. El Espíritu te trae a la mente la palabra y le da vida a la palabra. Entonces vos podés creer y podés salir de la situación en la que podés encontrarte. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Amén? Nada nos faltará. Aunque en este momento pareciera que te falta, si vos confesás la palabra, el Espíritu le da vida a esa palabra y sabés que nada te va a faltar. Porque Dios lo dijo, nada te va a faltar. Hay tremendos testimonios en mi vida y en la vida de algunos hermanos en este lugar que conozco, de que han creído en la palabra y que Dios los ha prosperado grandemente, grandemente. ¿Amén? A veces me mandan mensajitos los hermanos de aquí y yo digo, gloria a Dios, porque la palabra se cumple. La palabra se cumple y el Señor no nos hace faltar nada. Es más, nos da sobreabundantemente. ¿Amén? La palabra de Dios nos da sobreabundantemente. Ahora, también hay alguien, o hay hermanos, que realmente
cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, lo reciben con un concepto equivocado. El Espíritu de Dios no vino a nuestras vidas para ponerse a nuestras órdenes. ¿Sí? Saben que muchas veces creemos que el Espíritu está en nuestras vidas y nosotros lo manejamos como queremos y le pedimos lo que queremos y hacemos que Él haga las cosas que nosotros queremos que haga. Pero el Espíritu de Dios no vino a ponerse a nuestras órdenes. El Espíritu vino a ordenar nuestras vidas. ¿Amén? El Espíritu de Dios vino a ordenar nuestras vidas. Y muchas veces nosotros queremos manejar al Espíritu de Dios que está en nosotros. Y por eso es que no logramos las cosas. Porque si nosotros queremos manejarlo a Él, nosotros somos simples humanos equivocados y que necesitamos de Él, no que Él necesita de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, tengamos esa disposición del corazón de estar atento a lo que el Espíritu quiere de nuestras vidas, para que podamos vivir la vida abundante que Jesús vino a darnos en esta tierra. Esa vida abundante es la que el Espíritu de vida da en nosotros, pero no porque nosotros le pidamos, sino porque Él es el que nos guía, nos ayuda y nos enseña cómo tenemos que vivir para vivir la vida abundante que hay en nosotros. ¿Amén? Eso es lo que el Señor quiere transmitirnos en este día. Saben que como hijos de Dios, somos beneficiados con la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Pero tenemos que tener la sabiduría de que ese Espíritu está en nosotros, como dijo Jesús, para ayudarnos, para guiarnos y para hacer en nosotros lo que Dios tiene planeado para cada una de nuestras vidas. Eso tenemos que entenderlo en este tiempo, hermanos. Eso tenemos que entenderlo en este tiempo. Ese Espíritu que vino a nuestras vidas a resucitar todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba perdido. Él vino a ordenar nuestras vidas para que hagamos las cosas conforme a lo que Él quiere, conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Sí? Entonces, no se trata de creer solamente, no se trata de cantar solamente, no se trata de hacer solamente, sino que se trata de obedecer a la voz del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí? Saben que estamos en un tiempo, el año pasado nos sorprendió a todos. ¿Sí? Llegó un momento en que no sabíamos para dónde salir, ni para dónde correr, ni qué hacer. ¿Sí o no? Nos encerraron a todos en nuestras casas y no podíamos hacer absolutamente nada. Yo creo que aquellos que realmente tenían el Espíritu de Dios en sus corazones, lo único que pudieron hacer fue buscar a Dios como nunca antes en su vida lo habían buscado. Porque no podíamos salir a hacer nada. Y yo creo que todo eso fue permitido por Dios para que realmente nosotros pudiéramos buscar a Dios, escuchar a Dios y hacer las cosas que Dios quiere, para que en medio de la crisis que se está viviendo en el mundo, los hijos de Dios puedan ser aquellos que realmente puedan darle una salida a las personas que están en crisis. Porque el Espíritu de Dios en nuestras vidas es el que nos da revelación de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si el Espíritu de Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabe que en este tiempo de pandemia, muchos de los hijos de Dios fuimos prosperados como nunca antes lo habíamos sido en nuestras vidas. Fuimos prosperados en medio de un tiempo de crisis. Los hijos de Dios fuimos prosperados como nunca antes habíamos sido prosperados. Porque la relación intensa que comenzamos a tener con Dios comenzó a obrar en nosotros de tal manera, hermanos, que comenzamos a depender de Dios en todas las cosas. Y esa dependencia de Dios hizo que nuestras vidas pudiera ser distinta a las vidas que veíamos en el mundo en crisis y sin Dios. Amén.
Yo estoy tremendamente agradecido a Dios por esta pandemia. Solo estoy agradecido a Dios por esta pandemia, hermano. Primero porque pude conocer a Dios de una manera distinta. Segundo porque Dios me prosperó de una manera increíble. ¿Sí? Segundo porque Dios unió a la familia como nunca antes habíamos estado unidos. Hijos que estaban alejados del Señor, hijos que estaban alejados del Señor por años, comenzaron nuevamente a hablar de Dios, a buscar a Dios. Nos veíamos, somos una familia numerosa, pero estamos bastante dispersos en el país, ¿sí? Pero en esta pandemia, todas las semanas estábamos juntos. Todas las semanas estábamos juntos y todas las semanas nos ministrábamos unos a otros. Aún aquellos que estaban lejos, nos ministraban con la palabra del Señor. Y saben que eso es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición. Logramos objetivos con mi esposa, sueños que teníamos de avanzar económicamente que eran imposibles para nosotros. Eran imposibles para nosotros. Los dos somos jubilados, no porque seamos muy viejos, somos jubilados. Y cobramos la mínima. ¿Sí? Sin embargo, hermano, podemos hacer construcciones en nuestra casa, construir este año en nuestra casa. Cifras que jamás hubiera pensado que yo iba a poder gastar. Y no porque me llovió plata del cielo, no. Pero sí Dios me enseñó a ser un buen administrador de las cosas que Él me da. Dios me enseñó a ser un buen administrador. ¿Sí? Y es algo que el Espíritu de Dios ordena en la vida de sus hijos. Somos malos administradores. Gastamos en lo innecesario muchas veces. ¿Sí? O gastamos más de lo que tenemos, o más de lo que nos ingresa muchas veces. Después entramos en deuda y entramos en la rueda del mundo y el mundo nos aprisiona, nos ahorca, nos ata. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios dice que viene a ordenar nuestras vidas, a enseñarnos cómo quiere que vivamos en esta tierra. Y mientras el Espíritu de Dios va ordenando nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos va enseñando, el Espíritu de Dios nos va prosperando en todas las cosas. Nos va prosperando en todas las cosas. A veces estamos tan mundanalizados, y no quiero ofender a nadie con esta palabra, ¿sí? Pero gastamos mucho más de lo que nosotros podemos gastar. ¿Sí? No sabemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Porque como hijos de Dios creemos y entendemos que todo proviene de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y a veces somos malos administradores de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso a veces entramos en caos. Y sin darnos cuenta entramos en las tinieblas. Y en las tinieblas nos desesperamos, entramos en angustia, en tristezas. Pero en este año de pandemia, Dios atrajo a aquellos que realmente el Espíritu de Dios estaba morando en ellos. Nos atrajo de tal manera que comenzó a reordenar todas las cosas en nuestras vidas. Por eso estoy agradecido por la pandemia. Parece una utopía, pero estoy agradecido por la pandemia. Nos cuidó, no tuvimos ni siquiera un resfrío en todo el año, no sufrimos absolutamente nada de esta pandemia. Nos cuidábamos como lógicamente nos pedían, pero yo creo que era el poder de Dios obrando en nuestras vidas, cuidándonos de todo. No gastamos nada en remedios, por ejemplo. Una manera de ahorrar, ¿no? No gastamos nada en remedios. Aprendimos a vivir como el Espíritu quiere que vivamos y fuimos prosperados en todas las cosas. ¿Amén? Ahora, hay algo muy importante. Y esto es lo que quiero recalcar. Para que haya resurrección, tiene que haber muerte. ¿Sí? Para que haya resurrección, tiene que haber muerte. El apóstol Pablo dijo algo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo,
sino Cristo vive en mí. El apóstol Pablo había muerto, ya no era él, ¿sí? Pero mientras nosotros seguimos pensando, mientras nosotros seguimos juzgando, mientras nosotros seguimos actuando conforme a nuestros pensamientos, quiere decir que todavía no hemos muerto. ¿Sí? Y el que da vida, verdadera vida, es el Espíritu de Dios. ¿Amén? Por eso es importante, hermano, morir realmente. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo más? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Y hay un proceso en que todos queremos ir en pos del Señor. ¿Sí? Todos queremos. Bueno, a mí me conviene en pos del Señor, el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. El problema está en que después dice, niéguese a sí mismo. Y ese es el kit de la cuestión. Es lo que nos complica la vida a nosotros. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo es dejar de pensar, de sentir, de querer, de actuar, ¿sí? Para pensar, sentir y querer como sentía Cristo. Lo que no terminamos de entender, que a mí me conviene 1000 veces negarme a mí mismo y vivir como Cristo quiere que viva, seguirle a Cristo. ¿Sí? Me conviene, hermano, me conviene, aunque usted no lo crea, aunque usted duda, nos conviene seguir a Jesús negándonos a nosotros mismos. Usted está siguiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, aquel para quien no hay nada imposible. Lo está siguiendo a Él. ¿Quién puede contra usted? ¿Quién puede frenar su vida si usted está siguiéndolo al Todopoderoso? Pero esa partecita, niéguese a sí mismo, nos cuesta un montón. ¿Amén? Y mientras no nos neguemos a nosotros mismos, mientras no muramos, eso es el morir, eso es lo que Pablo había entendido, mientras no hagamos eso de morir a lo que yo quiero, el Espíritu no puede actuar en mi vida. Entendamos esto de una vez por todas. Él vino a nosotros no para ponerse a nuestra disposición. Él vino a nosotros para que nosotros nos pongamos a disposición de Él. ¿Sí? Él vino a nosotros para que nosotros nos pongamos a disposición de Dios. ¿Amén? Pero muchas veces, Señor, cambia a mi esposa. ¿Cuántas veces se lo dije? Yo le dije, Señor, cambia a mi esposa. ¿Sí? Pero el Señor me decía, vos sos el que tenés que cambiar. No, a mi esposa le decía lo mismo. ¿Sí? Es así, hermano. Yo quiero que las cosas sucedan como yo pienso que tienen que suceder. ¿Sí? Y generalmente, el 99% de las cosas no son como yo quiero que sean, sino como Dios quiere que sean. Y ahí es cuando la bendición viene sobre mi vida. ¿Amén? Ahí es cuando soy prosperado. Ahí cuando soy totalmente distinto y realmente manifiesto ser un hijo de Dios real y verdadero, no un hijo de Dios trucho. Hoy lo trucho está, ¿no?, generalizado. Hasta los hijos de Dios hay truchos. Porque aquellos que se dicen ser hijos de Dios, pero no hacen lo que Dios quiere que haga, son truchos. Son truchos, lamentablemente. Un verdadero hijo de Dios hace lo que Dios quiere que haga. ¿Amén? Hace lo que Dios quiere que haga. Y cuando hacemos lo que Dios quiere que haga, nuestras vidas son prosperadas. Nuestras vidas son transformadas. Y somos totalmente distintos a lo que el mundo es. Y somos tierra deseable para el mundo. ¿Amén? Cuando usted ve a alguien prosperado, ¿no quiere ser como esa persona prosperada? Cuando un hijo de Dios es prosperada, el mundo quiere ser como ese hijo de Dios. Ahora, ese hijo de Dios es prosperado porque el Espíritu de Dios está en él y está haciendo lo que el Espíritu de Dios quiere y no lo que él quiere. ¿Amén? Hoy es un día muy importante, hermano. Hoy es un día en el que
en el que podemos entender que realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él quiere que lo entendamos y quiere que lo vivamos. Él quiere que lo entendamos y quiere que lo vivamos. Pero quiere que le obedezcamos. Y en este tiempo, la iglesia y cada hijo de Dios necesita imperiosamente morir para que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Imperiosamente, el mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. El mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios vivificados por el Espíritu, hijos de Dios prósperos, hijos de Dios sanos, hijos de Dios que reconozcan al Señor como el único Dios verdadero y que ese Dios verdadero more en nuestras vidas, que Él sea lo primero en nosotros. Que ir a la presencia de Dios sea para nosotros lo más importante de nuestras vidas. Que alabar a Dios sea lo más importante de nuestras vidas. Que congregarnos y amarnos sea lo más importante de nuestras vidas. Que perdonarnos sea lo más importante de nuestras vidas. Él quiere ver un pueblo realmente que represente al Dios creador, haciendo las cosas que Dios quiere que haga. Hay una profecía en el libro de Ezequiel, muchos las han leído. Ezequiel 37. ¿Sí? Dice que había un montón de huesos secos. Amén. Y Dios le dice, ¿tú crees que puedo levantar un ejército de estos huesos secos? Y saben que muchas veces la iglesia está como esos huesos secos. Venimos a la iglesia, alabamos, adoramos, pero salimos y nos confundimos con el mundo. Pero el Señor le dice a Ezequiel, dile al Espíritu que profetice sobre esos huesos. Y cuando el Espíritu profetizó, dice que entró en esos huesos y levantó un ejército poderoso. Un ejército poderoso. Y este año el Espíritu tiene que entrar en la vida de la iglesia de tal manera que se levante un ejército poderoso que conquiste todo lo que el enemigo ha robado. Un ejército poderoso que derribe las puertas del infierno y rescate a todos aquellos que están en este tiempo atados y ligados por el diablo. Jesús dijo, mi iglesia va a prevalecer contra las puertas del infierno, ¿sí? O sea que la iglesia de Cristo tiene que derribar las puertas del infierno para rescatar a todos aquellos que están atados y ligados en el mundo. Si nosotros somos parte de esa iglesia, hermano, y el Espíritu vive en nosotros, tenemos que derribar las fortalezas que el diablo ha levantado en la mente, en los corazones de la gente, que no les permite creer en el único Dios verdadero. Que no les permite creer en que Jesucristo murió en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Que no les permite creer que hay un Dios que tiene planes preciosos para cada uno de aquellos que creen en Él y que le buscan. Hay un Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, sigue vigente, sigue actual en este tiempo. Pero dice que a Dios le ha placido predicar el Evangelio a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Pero tenemos que predicar un Evangelio con testimonio. ¿Amén? Un Evangelio donde la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo no puedo estar enojado con mi hermano y decir y predico un Evangelio de amor. Yo no puedo estar ni siquiera enojado con mi enemigo y predicar un Evangelio de amor. No puedo. ¿Sí? Porque Dios es amor por sobre todas las cosas. Y Él dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ama a tu enemigo. Perdona a tu ofensor. ¿Y cuántas veces dentro de la iglesia siguen los juicios, los rencores, las broncas, los enojos? Eso tiene que desaparecer de la iglesia. ¿Sí?
para que la iglesia tenga el poder de Dios y testificar de este Dios de amor a todos aquellos que aún no lo conocen. Sabe que vos sos parte de la iglesia, ¿sí? La iglesia no es este templo. Cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, partes del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Él es la cabeza.